Buenas tardes, chicos. Eh, Vamos a comenzar con la video clase de lengua. Primero quiero decirles que estoy muy contenta de que estemos implementando esta nueva forma de trabajo en la que espero que haya un poco más de acercamiento, de feedback, de ida y vuelta respecto de lo que vamos aprendiendo en este periodo que, bueno, hoy nos encuentra lamentablemente distanciados. Quiero que sepan que los extraño mucho. Sé que ya hemos tenido acercamiento con algunos a través de WhatsApp que me han mandado consultas, audios. Muchos de ustedes también ya me mandaron las tareas. Así que bueno, les voy a comentar que estos videitos explicativos se los voy a pasar semanalmente, una o dos veces a la semana, según el tema y cómo lo requieran ustedes en relación a las explicaciones. Van a ser cortos, de manera que yo pueda explicarles algunas cuestiones centrales con respecto a los contenidos que vamos viendo en lengua. Y luego de esto vamos a seguir teniendo la instancia de comunicación vía WhatsApp, donde ustedes me van mandando su consulta, o vía plataforma también, en cualquiera de las dos opciones como venimos haciendo hasta ahora. Bueno, les voy a comentar que en adelante vamos a tratar dos temas, ¿sí? Uno que tiene que ver con las actividades de la segunda parte que ustedes ya deben estar terminando, que tiene que ver con el cuento. Ustedes habían leído allí un cuento policial y me parece importante rescatar un poco las características del cuento para poder avanzar sobre la comprensión de otros tipos de texto y sobre la escritura también, ¿sí? Entonces, y también por otro lado, perdón, les voy a explicar un poco algo que es central para el séptimo grado, que es la exposición, ¿sí? Para eso yo voy a utilizar el contenido que quiero rever con ustedes, que es el cuento, para explicarles cómo se hace una exposición utilizando un recurso que todos tenemos en nuestra computadora, aunque yo sé que hay algunos de ustedes que no tienen computadora, pero de cualquier manera esto les va a servir para aprender cómo se hace. Y hay algunos celulares que son un poco más modernos que también tienen la opción de hacer este tipo de presentaciones, de exposiciones. Bien, vamos a comenzar entonces. ¿Qué es la exposición? Bueno, la exposición es un recurso que sirve para poner de manifiesto un tema de estudio, ya sea para aprender o para enseñar, en frente de determinado público. Tiene tres partes, ¿sí? Una introducción, que es donde yo voy a presentar el tema del que quiero hablar y voy a dar una idea general, ¿sí?, de ese tema. Tiene un desarrollo, que es donde yo voy a explayarme, donde voy a explicar todo lo que tiene que ver con el tema que quiero exponer. Y finalmente tiene una tercera parte que se llama conclusión, que es cuando yo resumo la idea y le doy un cierre a la exposición. En esta parte uno también puede atender a las dudas del público que estuvo presente durante la exposición. ¿Qué tengo que hacer para poder llevar adelante una exposición oral? Bueno, primero tengo que preparar el trabajo. Para preparar el trabajo yo tengo que estudiar. Tengo que buscar en determinadas fuentes el tema del que quiero hablar y estudiarlo. Luego tengo que elaborar un guión, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Tengo que escribir más o menos qué es lo que yo quiero decir. Fíjense que yo en este momento estoy haciendo una exposición y he preparado mi guión. Tengo que sintetizar la información. Yo no puedo decir todo lo que estudié. Tengo que elegir lo más importante. Mover las manos. Esto se hace para poner o para dar foco en algunas cuestiones y que las personas vayan prestando un poco más de atención. Utilizar apoyo visual, ¿sí? Puede ser el afiche que ustedes utilizan en la escuela, como el que hicieron en el Colegio en Ciencias Naturales para explicar el ciclo del agua, si mal no recuerdo, o pueden utilizar un dispositivo como el que yo estoy mostrando en este momento, que se llama PowerPoint, que va pasando diapositivas o filminas. También pueden utilizar fotos, una galería de imágenes, tal vez para presentar algún tema que tenga que ver con historia. Tienen que ensayar lo que tienen que decir o lo que quieren decir para ver si no se les está escapando algo, o si podrían decirlo mejor, o si hay que cambiar de lugar o de orden
las cosas que ustedes quieren decir. Y finalmente, y más importante, que disfrutar, ¿sí? Hay que tratar de estar lo menos nervioso posible, y para poder hacer eso, si yo hice todos los pasos anteriores, seguramente voy a disfrutar porque voy a estar seguro del trabajo que hice. Bueno, para que quede un poquito más claro esto, vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Con el tema este de el cuento. Bien, yo voy a minimizar mi pantalla para pasar a otro PowerPoint que hice con respecto al cuento, ¿sí? Esta es la herramienta PowerPoint. Fíjense que tiene varias opciones. En el margen superior tiene la opción de inicio, la opción de insertar. Aquí yo voy a poder colocar imágenes, voy a poder poner formas, flechas, cuadros, círculos. Tengo esta opción que se llama Smart Art, que es para hacer gráficos o cuadros, ¿sí? Mapas conceptuales, cuadros sinópticos, cuadros comparativos. Luego yo tengo aquí para elegir de qué manera quiero que se presenten mis diapositivas, que harían las veces de los afiches que ustedes utilizan en sus exposiciones en el colegio. Y tienen esta parte que se llama transiciones y animaciones, que es para darle como una forma un poquito más entretenida a las diapositivas. Por ejemplo, yo en esta diapositiva puse la transición de aplastar. ¿Ven? ¿Ven cómo se hace la filmina? Es para eso nada más, para darle un poquito más de dinamismo a la exposición, ¿sí? Bueno, cuando yo quiera hacer una exposición, abro el PowerPoint, que lo voy a encontrar en el inicio de mi computadora, que es este botón. Si ustedes tienen el mismo Windows que yo, van a ir a donde dice Mi Office, ¿sí? Y allí, una vez que hagan clic, les va a aparecer otra pantalla en la que va a decir PowerPoint. O si no, pueden utilizar esta lupita en la que directamente ponen Power y les aparece la aplicación para utilizarla, ¿sí? Bien. Ustedes, para comenzar, van a poner nueva diapositiva y van a elegir la que a ustedes les parezca más conveniente. Por ejemplo, esta, ¿sí? Yo voy a copiar la primera diapositiva que yo ya tengo para comenzar esta exposición, y mi título va a ser Los cuentos. Debajo de mi título voy a agregar un subtítulo. Yo en este caso puse séptimo grado. Ustedes van a colocar lo que corresponda según la exposición que ustedes quieran hacer. Miren, yo dando clic en donde dice los cuentos, se despliega un cuadrito de puntos, un cuadrito con líneas de puntos. Yo lo que puedo hacer con esto es cambiar la letra, ¿sí? Aquí en esta parte se llama fuente, puedo ponerle la letra que desee, puedo cambiarle el tamaño también, ¿sí? Y también lo que puedo hacer es animarla. Entonces voy a donde dice animaciones, coloco agregar animación y elijo la que más me guste. ¿Ven? Y ahí se aplica la animación que yo quiero. Puedo hacer lo mismo con el cuadrito de abajo. Vuelvo a donde dice inicio, puedo cambiar la letra, puedo cambiarle el tamaño y también puedo agregarle una animación. Fíjense, yo voy a agregar esta, ¿sí? Y ahí se aplica. Yo voy a volver a la primera animación. Siempre les recomiendo que se les va a desplegar esta ventanita, esta pestañita, y acá dice inicio. Allí yo voy a colocar después del anterior. Siempre les recomiendo que coloquen eso después del anterior, para que cuando se reproduzca lo que ustedes van a crear, ya les voy a mostrar cómo, no tengan que hacer clic con su computadora, sino que se vaya pasando solo, ¿sí? Miren, yo voy a seleccionar la primera animación que puse y voy a poner reproducir a partir de, y ahí me va a mostrar cómo quedó finalmente la filmina, ¿sí? Si quieren ver todo lo que ustedes hacen, van a la pestaña presentación con diapositivas y colocan desde el principio. De ahí, si ustedes colocan desde el principio, van a poder ver todas las filminas que hayan hecho, y si ponen desde la diapositiva actual, solamente las filminas en las que están en ese momento, ¿sí? Bueno, ahora sí vamos a comenzar entonces con el repaso de este tema sobre los cuentos. Ya saben, niños, pueden ir tomando nota, poniendo pausa en el video, por cualquier duda que ustedes tengan, ¿sí? Bien.
Los cuentos. Vamos a hablar hoy de los cuentos. Si nosotros buscamos la definición en el diccionario de la palabra cuento, vamos a encontrar varias acepciones, varios significados. Recuerden que el significado que yo vaya a elegir va a tener que ver con el contexto de lo que yo estoy hablando, ¿sí? Por ejemplo, uno de los significados de la palabra cuento es información no comprobada que la gente dice o cuenta, es decir, un chiste. Me voy a preguntar, ¿esta acepción tiene que ver con la explicación del tipo de texto cuento? No, entonces esa es la que yo no puedo usar, ¿sí? Bien, fíjense que inmediatamente después de la palabra que yo busco, dice nombre masculino. Esto tiene que ver con la semántica, lo que ustedes hacen cuando separan las palabras según su clase. Si es un nombre, yo ya sé que es un sustantivo y masculino se refiere al género de esta palabra, ¿sí? La primera definición dice narración breve, oral o escrita en la que se narra una historia de ficción con un reducido número de personajes, una intriga poco desarrollada y un clímax y desenlace final rápido. Clímax o desenlace es lo mismo, ¿sí? Entonces, un cuento básicamente es una narración breve que puede ser oral o escrito que narra una historia de ficción. ¿Sí? Vamos a recordar un poquito qué era esto de la ficción. ¿Se acuerdan que ya habíamos hablado en el colegio respecto de la ficción? Busqué también en el diccionario, en la web, que era ficción. Aquí me dice nombre femenino, quiere decir que ficción es un sustantivo, pero de género femenino. ¿Será común o propio? La definición dice, cosa, hecho o suceso fingido o inventado que es producto de la imaginación. Y del otro lado, en Wikipedia, la definición dice, se denomina ficción a la simulación de la realidad que realizan las obras literarias, cinematográficas, historietísticas, de animación u otro tipo cuando presentan un mundo imaginario al receptor, es decir, a quien lo lee o a quien lo escucha. Bien, ¿con qué palabra nos vamos a quedar? Con la palabra imaginación. Entonces, la ficción es el producto de la imaginación. Hasta aquí ya tenemos entonces que los cuentos son narraciones breves y ficcionales, es decir, inventadas, imaginarias. ¿Cuáles son las características de los cuentos? Dijimos, son breves, ¿sí? Tienden a limitarse a una sola acción, es decir, no hay muchos problemas, tienen pocos personajes, predomina la fantasía del autor, se escriben en prosa. Recuerden que esta palabra prosa significa que no hay versificación, es decir, está escrito de renglón a renglón. Se concentra en un solo aspecto de la vida del hombre. ¿Qué aspectos pueden ser? La curiosidad, la desobediencia, la bondad, el espíritu de aventura, el crimen tal vez. ¿Sí? Bien. Vamos a clasificar a los cuentos. Podemos clasificarlos según dos criterios. El primer criterio que vamos a utilizar es el origen, ¿sí? Según el origen yo puedo encontrar dos tipos de cuentos. Los cuentos populares y los cuentos literarios. Acá en la imagen, si ustedes pueden distinguir, yo sé que se ve un poquito nada más, tenemos al Pulgarcito, a Blancanieves, ¿sí? A la Caperucita Roja. ¿Cuáles son las características de los cuentos populares? Se transmitieron de forma oral, sus autores son desconocidos y existen por esto muchas versiones de cada cuento. Y tienen una función didáctica. ¿Qué significa la palabra didáctica? Tratan de enseñar algo, ¿sí? En cambio, los cuentos literarios se escriben, ¿sí? Los autores de los cuentos literarios son autores conocidos, que no quiere decir famosos, sino que yo puedo saber quién es el autor. Esta imagen que ven acá es de Horacio Quiroga. Ustedes seguramente en su trayectoria escolar han leído muchos cuentos de Horacio Quiroga. Los más famosos son los cuentos de la selva. Y tienen una función estilística. Fíjense, ¿qué quiere decir esto? Tratan de entretener, de embellecer, ¿sí? Muy bien, continuamos. También podemos clasificar a los cuentos según su temática, ¿sí? Según su temática. En lengua existen varios géneros literarios. Los cuentos pertenecen al género narrativo y
dentro de los cuentos nosotros podemos encontrar subgéneros de cuentos. Siempre estoy hablando según la temática. Según la temática, entonces, nosotros podemos encontrar cuentos fantásticos y maravillosos, como por ejemplo Alicia en el País de las Maravillas, que sería un cuento fantástico, o Caperucita Roja, que es un cuento maravilloso. Características rápidamente de los cuentos fantásticos. Mezcla cosas reales con cosas irreales, ¿sí? Y tiene la intención de que nosotros no sepamos bien si lo que sucede es producto de la naturaleza, de algo que sí existe, o de algo sobrenatural. En cambio, los cuentos maravillosos usan fórmulas comunes como eras una vez, había una vez, en un lugar muy lejano, y siempre en los cuentos maravillosos intervienen criaturas o seres sobrenaturales. ¿Qué otro tipo de cuentos podemos encontrar? Cuentos de ciencia ficción y cuentos realistas, ¿sí? Los cuentos de ciencia ficción van a mostrar las consecuencias que pueden tener la tecnología o los sucesos científicos en la humanidad, ¿sí? Por ejemplo, acá yo puse un cuento de Gabriel Martínez que se llama El Portal de Lurió. Y los cuentos realistas, en cambio, van a presentar historias que buscan ser creíbles para el lector, mostrando siempre acontecimientos que se muestran lo más reales posible, ¿sí? El ejemplo que puse aquí es un cuento de Esteban Echeverría, que yo creo que ustedes lo vieron o leyeron alguna partecita el año pasado, que se llama El Matadero, que ubica o cuenta una historia posterior a la Revolución de Mayo en las luchas civiles de nuestro país. Y también existen cuentos policiales y de terror, ¿sí? El cuento policial va a narrar hechos que tienen que ver con los crímenes y la justicia, ¿sí? Y el cuento de terror va a tener un propósito claro, que es asustar, infundir miedo, ¿sí? El ejemplo que busqué del cuento policial es el que ustedes ya leyeron, El crimen casi perfecto, ¿sí? Para que veamos un poquito más sobre el cuento policial, vamos a analizar este cuento, El crimen casi perfecto. ¿Por qué decimos que es un cuento? Primero que nada, porque mantiene los tres momentos de la narración. Ustedes recuerden, los momentos de la narración eran la introducción, el nudo y el desenlace. Vamos a decir que en El crimen perfecto, la introducción tiene que ver cuando o con que el detective empieza a investigar el crimen de la señora Stevens y deduce que este crimen sucedió a través del vaso de whisky. El nudo va a tener que ver con toda la investigación que hace el detective en torno a las personas que rodeaban a la señora Stevens y las conclusiones o conjeturas que él va a sacar. Y el desenlace tiene que ver finalmente con cómo él descubre de qué manera se introdujo el veneno en el vaso de la señora Stevens y descubre finalmente el criminal. Repasamos estos momentos de la narración. Habíamos dicho la introducción primero. Es cuando presentamos a los personajes y empezamos a dar pistas para que el nudo tenga sentido. El desarrollo o el nudo del cuento es cuando voy desarrollando ya el tema y sucede el conflicto, el problema. Y el cierre o desenlace es cuando se plantea la solución o no, porque hay cuentos que pueden tener un final abierto, y finaliza la historia, ¿sí? ¿Qué otra cosa tiene que ver con esto? Bueno, la persona o quien me cuenta la historia, que nosotros vamos a denominar narrador, ¿sí? Hay tres tipos de narradores. Puede haber un narrador protagonista, que es el personaje principal de la historia y por lo tanto la va a narrar en primera persona, yo, ¿sí? Y el narrador protagonista solo sabe lo que ve de la historia. Luego tenemos al narrador testigo, que es otro personaje de la historia o del cuento en este caso, va a narrar lo que va sucediendo en primera persona, porque él también es protagonista del cuento, o en tercera persona, basándose en lo que él ve o lo que escucha de la historia. Y después tenemos un narrador omnisciente que sabe todo, pero está por fuera de la historia, no participa en el cuento, ¿sí?
¿De qué tipo de narrador estaremos hablando cuando leemos el cuento El crimen casi perfecto? Después me dejan sus comentarios. Bien. Espero que les haya servido esta presentación de cómo hacer una exposición. Les agradezco que me hayan prestado atención. Ustedes ya saben que si tienen dudas o tienen consultas, se comunican conmigo a través del WhatsApp o de la plataforma. Y no se preocupen que les voy a hacer un videito el día miércoles explicándoles un poco las clases de palabras y ya el tema de la tercera parte de las actividades que tienen que ver con cómo se forman las palabras, ¿sí? Bueno, muchas gracias chicos por estar presentes hoy. Espero sus comentarios.